Hola, mi nombre es Mauricio Meléndez Obando y soy el presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Es un placer presentarles la siguiente charla en el marco del quinto encuentro de genealogía entre la cercanía y la distancia. Les voy a hablar sobre el mestizaje en Costa Rica y la sociedad de castas en el periodo colonial. Con la llegada de los españoles en 1592 empieza un proceso, una nueva historia, en que se involucra el viejo continente y el nuevo mundo. En este momento surgen los primeros encuentros entre los europeos y los amerindios. Estamos pues ante un momento en que se tiende a exaltar la conquista española. Vamos a decir también que se tiende a usar el término de encuentro de dos mundos, cuando en realidad más bien estamos ante un choque de dos mundos, en el que salieron perdiendo los indígenas que tuvieron que adaptarse a la nueva realidad que se presentó a partir del dominio de los españoles. ¿Cuándo empieza el proceso de mestizaje en América? Bueno, se empieza desde bien temprano y sobre todo en el Caribe. Bueno, la mezcla de los españoles con las mujeres indígenas principalmente, pues en estos primeros momentos de la conquista no llegaron mujeres españolas o llegaron muy pocas. Este proceso de mezcla obviamente en un primer momento fue violento, aunque por supuesto siempre podemos dar cabida al amor porque estamos hablando de seres humanos. En tierra continental ya sobresaldrán casos como el de Hernán Cortés, que tuvo hijos con la Malinche y con una hija de Montezuma, y tenemos los casos de los hermanos Jorge de Alvarado y Pedro de Alvarado, conquistadores de México y también de Guatemala, quienes se casaron en ceremonias indígenas con sendas hijas de Xicotenga, el cacique de Tlaxcala. Podemos decir entonces que el proceso de mestizaje en Centroamérica tiene lugar en ese momento. ¿Qué pasó con estos primeros mestizos biológicos que surgieron de estos encuentros? Pues había algunos que fueron reconocidos por sus padres españoles y como tales pasaron a engrosar la fila de los españoles como tales con sus beneficios y sus prebendas. Otros de estos mestizos no fueron aceptados o no fueron reconocidos por sus padres y se quedaron en los pueblos indígenas. Eran mestizos biológicos, pero crecieron como indígenas. Y otros finalmente fueron rechazados tanto por sus padres españoles como por sus madres indígenas, quizá precisamente por el resultado de la violencia, y fueron creciendo este grupo de mestizos que no eran aceptados por unos y por otros en los alrededores de las ciudades españolas. A este proceso de mezcla de la que estamos hablando hay que incluir la tercera raíz, la africana. Esta tercera raíz tradicionalmente ha sido olvidada y sobre todo por la genealogía, más que todo por el racismo. Pero los esclavos negros y las esclavas negras están en América desde el proceso mismo de la conquista, inclusive desde lo que se ha llamado como el descubrimiento. En los primeros navíos de Cristóbal Colón venía algún negro viajando con ellos. En este primer periodo del que hablamos, los indígenas fueron sometidos y fueron esclavizados, es decir, se comerciaban como esclavos. No fue hasta la creación de las leyes nuevas, en 1542, cuando se prohíbe la esclavitud indígena. Y es también cuando empieza a aumentar la cantidad de esclavos negros traídos a América. Esta esclavitud duró más de 3 centurias, y por supuesto, estos esclavos también dejaron descendencia, aunque ahora algunas personas no quieran reconocerlo. Con la traída de esclavos desde 1542, sobre todo de manera más masiva, surge también lo que nosotros hoy conocemos como racismo, y que fue la vinculación del color de la piel con la esclavitud. Bueno, y la esclavitud entonces era lo peor visto dentro de la sociedad española y por tanto de ahí tiene origen este racismo. Ahora bien, aunque ahora sí suele estudiarse la esclavitud y se cita en los textos escolares, siempre hay esa omisión y sobre todo después de la eliminación de la esclavitud en 1824, en el caso centroamericano, de olvidar. Y el olvidar implicó también olvidar a todos estos antepasados de nosotros, que también los tenemos, tal vez no todos los costarricenses, pero sí una buena cantidad de ellos. Este racismo se manifiesta de diferentes maneras y una de ellas es, por ejemplo, y me correspondió ir a
a un gran amigo que decía que, bueno, pues que él tenía efectivamente un antepasado esclavo, mulato, de 64 cuartos abuelos. Bueno, era uno entre 64. Otro me dijo una vez que era uno entre 256 séptimos abuelos. Y así podríamos citar diferentes casos. Lo interesante es que no importa que sea uno, dos, ¿verdad? Es que ahí están. Esos antepasados también son parte de nuestra herencia familiar. Igualmente, durante todo este proceso del que les estoy hablando, se ha omitido sistemáticamente la presencia de conquistadores indígenas y conquistadores africanos o negros. Los españoles lograron aliarse muchas veces con otros grupos indígenas que estaban en guerra entre ellos y entonces se aprovechaban de esta situación para que estos indígenas los ayudaran a someter a otras poblaciones indígenas. Esos indígenas conquistadores también llegaron hasta Costa Rica. De hecho, don Carlos Meléndez, el historiador, cita que en 1624 Andrés Núñez Suazo era un indígena conquistador que todavía estaba vivo y se le tenía esa consideración. Conquistadores negros africanos no hemos podido identificar plenamente a ninguno, pero sabemos por las crónicas y las descripciones de las diferentes huestes, ¿verdad? La de Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado, sabemos que venían con negros esclavos y por tanto estos también eran conquistadores, aunque hoy estén en la sombra. El caso tal vez más interesante que les puedo comentar en este momento es el de Juan Bardales. Juan Bardales era un esclavo de Alonso de la Torre, un señor español. Llegaron a la conquista de Honduras y su amo le dijo, bueno, si usted me ayuda en todo este proceso de la conquista, yo lo voy a liberar cuando esté consolidada la conquista. Efectivamente, Alonso de la Torre, una vez acabado el proceso de conquista de Honduras, libera a Juan Bardales y 25 años después Juan Bardales se presenta ante la Real Audiencia de Guatemala, que era el centro hegemónico español en Centroamérica, y pide al rey que le retribuya sus servicios como conquistador que fue. Y entonces presenta sus testigos y efectivamente todos declaran que es cierto lo que él dice. No sabemos si finalmente recibió algo porque él dice que está cargado de hijos y que ni un vaso de agua le ha dado el rey. No sabemos si lo recibió o no, pareciera que no, pero sí sabemos entonces que efectivamente los conquistadores negros también fueron parte de esta etapa de la conquista. Para el caso costarricense tenemos algunos conquistadores que sabemos que tenían sangre africana, o por lo menos ya eran mezclados, como Alonso de Cáceres, que es citado como mulato o de color moreno. Tenemos a los hermanos Fonseca, que eran Francisco, Juan y Domingo. Francisco de Fonseca sí dejó descendencia y casi todos los ticos del Valle Central vamos a tener su sangre. Y se decía que ellos eran hijos de mulato, es decir, que tenían posiblemente la abuela paterna, era negra. Y finalmente tenemos también a Juan Rodríguez, que era un mulato libre, que resultó también uno de los conquistadores de Costa Rica. Así pues, en el caso costarricense, el mestizaje de nuestra gente empieza fuera de las fronteras de lo que hoy es Costa Rica, ¿verdad? Y más tempranamente de lo que solemos pensar. En el caso del territorio costarricense, ¿verdad? Nicoya sería el principal escenario de estos primeros encuentros entre españoles e indígenas. No tenemos casos concretos que podamos citar, pero es fácil pensar que ya en 1524 en Nicoya hubiera mestizos resultado de ese encuentro. También en la década de 1540, cuando un contingente de conquistadores venía de Panamá y pasó por las costas del Pacífico, muy posiblemente también habrían surgido los primeros mestizos. No tenemos evidencias concretas, pero sabemos pues que bien pudo haber existido este caso, que además se da en todo el continente. Ahora bien, el proceso sistemático de la mezcla entre españoles e indígenas se da en el Valle Central a partir de 1561 con la entrada de Juan de Caballón y las huestes que lo acompañaron, y posteriormente siguió Juan Vázquez de Coronado. ¿Qué resulta de este proceso? Bueno, resulta que el proceso de mestizaje se va acelerando y además se convierte en lo que se puede denominar como un continuum en el tiempo y en el espacio. Es decir, que ese proceso que se inició con la entrada de los españoles al Valle Central siguió durante todo el periodo colonial y en tiempos posteriores. Pienso en un viaje que hice en el 2006 a Oruca, un pueblo que se considera hoy indígena,
y era indígena en aquellos años, nos correspondió, en este caso me refiero a Bernal Morera, genetista, y Giselle Chan, antropóloga, hicimos una visita que coincidió con la realización de la primera comunión de los niños de la comunidad. Tomaron una foto grupal y para los ojos de alguien del Valle Central, ¿verdad?, veíamos caras que no necesariamente nos parecían tan indígenas, y lo digo así entre comillas porque eso siempre va a ser muy relativo. La visión que tenemos los demás de quién tiene o no tal componente fenotípico. Pero en todo caso podíamos ver rostros bastante diferentes en una población disque toda es indígena y podríamos pensar homogénea. Pues así pudo haber lucido Cartago ya en 1567, 4 años después o 10 años después del proceso de conquista, donde se empezaban a ver niños ya resultado de esa mezcla, y 20 años después nietos de estos niños, donde además las mezclas se continuaban dando de una manera constante. En el periodo colonial la sociedad estaba dividida sociorracialmente y por eso se le llama la sociedad de castas. Vamos a decir que la mezcla inicial se da entre 3 grupos principales, ¿verdad? Ya dijimos los españoles, tenemos a los indígenas o a los amerindios y tenemos a los africanos o los negros, traídos de África como esclavos inicialmente, pero ya sabemos que muchos venían ya mezclados, precisamente porque la conquista en Costa Rica fue tardía. Es decir, que hubo conquistadores, posiblemente mestizos, mulatos y gente ya mezclada. Y también, por supuesto, criollos, es decir, hijos de españoles ya nacidos en América, que venían posiblemente de Guatemala, de Nicaragua, que habían sufrido un proceso de conquista mucho antes que nosotros. Básicamente la sociedad estaba dividida en la República Española, donde se encontraban obviamente los españoles peninsulares y donde estaban también los españoles criollos o nacidos en América, ¿verdad? Y la sociedad española además se vino con la división social que ya tenía en España. Es decir, estaba la realeza, la nobleza, dentro de la nobleza baja estaba la hidalguía y finalmente el pueblo llano o los plebeyos, ¿verdad? O sea, la sociedad española también tenía esa división, pues aquí se trasplantó tal cual. La diferencia era que se incluía toda esta gente mezclada y la gente mezclada, aunque estaba adscrita de alguna manera a la República Española, no tenía los derechos de los ciudadanos españoles y no se consideraron derechos no se consideraron españoles durante todo el periodo colonial. Y por otro lado teníamos la República Indígena, ¿verdad? Es decir, la República de los Indios, donde también se respetó lo que se consideró la nobleza indígena, es decir, los indios principales, que estaban exentos de pagar tributos y se equiparaba a la nobleza castellana. Obviamente, ¿verdad?, aunque esas leyes existieron, la práctica fue a veces bien diferente en la realidad. Y estaban, por supuesto, los indios tributarios, que en un inicio fueron asignados en encomiendas a españoles que iban a servir para guiarlos en su proceso de catequización y de involucramiento en la realidad española que les iba a corresponder vivir. Por supuesto sabemos que en todo este proceso inicial hubo mucha violencia y muchos perdieron la vida, otros escaparon, y por eso las encomiendas de Costa Rica, que en 1569, que es cuando se reparten la primera vez los pueblos indígenas, pasan a veces de tener 300 o 400 indígenas y 40 años después se cita que hay 9 indígenas. ¿Qué pasó con todos los demás? Pues podemos suponer que muchos murieron por las pestes, otros escaparon y otros simplemente se mezclaron y salían de las encomiendas como niños mestizos. Entonces, en este proceso, en una sociedad dividida por castas o condición sociorracial, tenemos estos 3 elementos fundamentales que se iban a mezclar entre sí. Entonces, el español con indígena da mestizo, el negro con español da mulato y el indígena con negro da sambo. Eso para los términos en Costa Rica, porque el sambo, por ejemplo, en México, se le tendría a llamar lobo. Luego estas mezclas se iban a seguir dando, ¿verdad? Ya no iba a ser un mestizo primario, ¿verdad?, sino podía ya ser un nieto o un bisnieto de una indígena mezclada con españoles. Da la característica que existió lo que se llamó español de casta. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que en ese periodo la gente que se mezclaba con español siendo indígena eventualmente podía salir de su condición de mestizo.
Entonces, un español con una indígena daba mestizo, un mestizo con una española daba castizo, que en Costa Rica no se usó, pero en Guatemala sí, ¿verdad? Que era la capital a la que pertenecíamos. Y resulta que de un castizo y un español daba ya español. Entonces tenemos a alguien que era español de casta, por eso se le dice, cuando en realidad tenía por lo menos una bisabuela indígena. Es decir, de 8 bisabuelos, una era una indígena. No pasaba lo mismo con el elemento africano, y de ahí eso. ¿Por qué? Bueno, porque el racismo mismo empieza desde muy atrás. El elemento racial negro estaba en la base piramidal, obviamente con los esclavos, los negros libres y luego sus descendientes también libres. El español con una negra daba mulato, un mulato con un español, en el caso costarricense daba cuarterón, un cuarterón con español daba quinterón, un quinterón con español daba sexterón. Estos términos no aparecen tan frecuente en la documentación y para efectos prácticos, en el caso costarricense, yo diría centroamericano, cuarterón, quinterón, sexterón eran mulatos. Pero obviamente, si ustedes se fijan, podía ser que ya un sexterón, ¿verdad?, tendría apenas un 16avo de esclavo africano tal vez, pero seguía siendo marcado como mulato. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, para el fines del periodo de la colonia, ¿verdad?, recuerden que termina en 1821, tenemos que ya un sexterón con un español daba lo que consideraba un mestizo. Y ahí estamos viendo que se sale de esa categoría de mulato, que tradicionalmente no se podía salir según la legislación. Pues parece que la costumbre en Costa Rica fue que se podía. Y de hecho hay un caso donde se especifica y el gobernador de ese momento declara que efectivamente esos niños son mestizos. Y obviamente pensar que un mestizo de estos ya eventualmente, si se casaba con un español, iba a seguir siendo mestizo o eventualmente ya salirse de la categoría totalmente de la esclavitud. Pero no era tan sencillo. La sangre africana prevalecía sobre cualquier otra y siempre se iba a ser marcado. En el caso de la sangre indígena y africana juntas, daba primero sambo y dependiendo de la mezcla llegaba a veces a pardo. El pardo implicaba generalmente las 3 razas mezcladas, razas en el uso del término histórico, ¿verdad? Sabemos hoy que raza solo es una, es la raza humana, no tiene mayores diferencias, pero bueno, estamos hablando en una época en que la sociedad se dividía así, y resulta que entonces tenemos casos curiosos como el de la zona del partido de Nicoya, que hoy es actualmente territorio costarricense, aunque en aquella época tenía su independencia y estaba más vinculado en algunos momentos con Nicaragua. Resulta que la gran población de Nicoya para 1780 y principios del siglo XIX se le consideraba mulato. Es decir, que pese a que era más la mezcla como la conocemos en el Valle Central o se conocía en esa época en el Valle Central de sambo, en Nicoya se les llamaba mulatos. Y por eso hay una gran cantidad de mulatos en la zona de Nicoya y inclusive muchas veces más alta la población que la sangre indígena chortega. Otro aspecto interesante de todas estas mezclas raciales es que estas categorías sociorraciales, término que acuñó Lowell Gudmundsson muy atinadamente en la década de los 70, porque involucra elementos sociales, ¿verdad?, como la lengua, la forma de vestir, la forma de hablar, los nexos que usted podía tener con otros individuos de la sociedad, y tenía también el aspecto racial, que es el que les dije desde el punto de vista histórico. Pues bien, estas categorías no fueron fijas y podían variar según el tiempo y según el espacio, es decir, según la época y el lugar donde se estuviera. Entonces, en ciudades como México o como Perú, había una mayor restricción a estas castas, mientras que en poblaciones más alejadas de las metrópolis había mayor libertad y mayor posibilidad de movilidad, de alguna manera, ¿verdad? No era así en todo lado y por eso les digo que eran categorías no fijas. Entonces, recapitulando, vemos que la mezcla con indio eventualmente podía llegar a desaparecer y convertir a la persona en español, mientras que la mezcla con africano resultaba más difícil, aunque no imposible.
Y por supuesto también las leyes que existían, que restringían, por ejemplo, que alguien de origen africano fuera sacerdote o fuera procurador de la Real Audiencia, se pasaron muchas veces por alto. ¿Cómo? Presentando documentación falsa. Entonces tenemos casos también en donde alguna gente logró brincarse todas estas divisiones mediante estos mecanismos. Finalmente, digamos, haciendo una síntesis, durante todo el periodo colonial, los inmigrantes o la gente que llegaba a Costa Rica fueron mayoritariamente españoles, ¿verdad? Pero también llegaban muchos de otros territorios americanos, ya fueran criollos, ya fueran mestizos y ya fueran mulatos. Los africanos, en cambio, en general, llegaron a Costa Rica sobre todo entre 1650 y 1750. Digamos que es cuando más africanos llegaron y cuando más aportes a los linajes podrían haber dado. Así que tenemos muchos linajes también africanos, aunque hoy son apellidos españoles o castellanos. Por decirles uno, ¿verdad? Cubero, por ejemplo, es un apellido español, lo trajo un señor desde España, pero él no dejó descendencia de varón hasta el momento presente, y resulta que finalmente entonces la mayoría de los cuberos del país, salvo que hayan llegado recientemente, van a descender de los esclavos de la familia Cubero. Y así podríamos citar a los Poveda, que también es una familia de origen esclavo, pero que su principal o su fundador era un esclavo mulato. Entonces no sabemos si pudo haber sido hijo de su amo Poveda o no, pero bueno, él traspasó el apellido que hoy lleva. También llegó alguna poca gente de otros territorios europeos, como Irlanda, Francia, Gran Bretaña, que llegaron antes de 1821, pero no podemos decir que fue una migración constante y amplia. Fueron apenas unos casos excepcionales. Finalmente, ya después del periodo de la independencia, vamos a tener la llegada de nuevos grupos, como los chinos, como los alemanes, los franceses, los afrocaribeños, principalmente jamaiquinos, que llegaron para la construcción del ferrocarril y que son una segunda oleada de africanos o de afrodescendientes, y es la segunda en el caso costarricense porque los primeros, como dijimos, llegaron entre 1650 y 1750. Y por supuesto, más recientemente tenemos a las grandes migraciones de Centroamérica en periodos de guerra, como los nicaragüenses y los salvadoreños, y finalmente tenemos entonces que los orígenes de los costarricenses en el momento presente va a ser siempre diverso, multiétnico y con una gran diversidad cultural. Muchas gracias.